y el DNA mitocondrial. El DNA nuclear nos va a explicar hasta el 98% de las enfermedades hereditarias de la retina, pero no hay que olvidar las enfermedades mitocondriales. Las enfermedades mitocondriales tienen una particularidad que estas solamente son heredadas por la mamá. Y las enfermedades mitocondriales pues son enfermedades que van, además de originar problemas en la retina, sobre todo van a afectar a otros órganos que demandan mucha energía, como son el riñón, cerebro, ojo y músculo. Entonces vamos a sospechar en estas enfermedades cuando el paciente tiene pues este involucro multisistémico. Y como ya les mencionaba, de las enfermedades multifactoriales, pues son la diabetes o degeneración macular asociada a la edad. Y en cuanto al abordaje diagnóstico para las distrofias hereditarias de la retina, pues como ustedes bien saben, siempre tenemos que trabajar de manera conjunta y multidisciplinaria con los oftalmólogos, porque pues para nosotros es muy importante saber específicamente qué es lo que estamos estudiando, ¿no? Sabemos que la clasificación de las distrofias hereditarias de la retina pues es variada, ¿no? La podemos dividir desde el momento del diagnóstico, las congénitas, como la hemorroides congénita de Leber, las de la infancia, edad adulta, eh, si son sindrómicas, que afecten otros órganos o no sindrómicas, de acuerdo a cuál es el tipo de fotorreceptor que está más afectado, distrofia de conos, stones, o también el área de la retina que está más afectada, las maculares como Stargardt, etcétera, ¿no? Es un mundo y para poder determinar esto, pues es bien importante que se haga una exploración de fondo de ojo, estudios de electrofisiología, que a muchos de ustedes se los han realizado, sé que son muy molestos, pero desde el punto de vista clínico es muy importante para ir evaluando la función visual, que son el electroretinograma, los campos visuales, la tomografía de coherencia óptica, la fluorangiografía, el electroculograma, etcétera. Y para poder pues concluir esta parte diagnóstica, siempre pues tiene que haber una intervención de los genetistas mediante los estudios moleculares. Ya hablando, esta fue pues una breve introducción de todo lo que hacemos los genetistas. Y en cuanto a los estudios genéticos se refiere de las distrofias hereditarias de la retina, pues como ya les decía, son enfermedades monogénicas. Y para poder estudiar a las enfermedades monogénicas, tenemos 4 posibles escenarios, ¿ok? Nosotros analizamos, aquí está pues esta imagen, ¿no? Un gen único, la secuenciación del gen único, cuando sabemos que esta enfermedad se da por un gen en concreto. Desafortunadamente, en las distrofias hereditarias de la retina, pues es un gran reto porque hay pues un término en genética que se llama heterogeneidad genética. Heterogeneidad genética se refiere a que muchos genes diferentes, situados en diferentes localizaciones de los cromosomas, son capaces de producir el mismo cuadro clínico. Ese es un concepto que pues me gustaría que recordaran. Y otro, que es más complejo todavía, es heterogeneidad alélica. Heterogeneidad alélica es que un solo gen es capaz de producir diferentes fenotipos. Por ejemplo, en CEP290, ¿no? Que puede causar amaurosis congénita de Leber, o síndrome de Joubert, que el síndrome de Joubert va a tener pues alteraciones sistémicas en cuanto a sistema nervioso central, por ejemplo. U otro ejemplo es ABCA4, que ABCA4 pues es de los genes más frecuentes, que puede ocasionar una distrofia cono-bastón o enfermedad de Stargardt. Entonces es un gran reto y por eso es bien importante pues hacer los estudios tanto genéticos como de electrofisiología. Entonces por eso les digo que no es una opción analizar un solo gen, hablando específicamente de distrofias hereditarias de la retina. Por ejemplo, analizamos un solo gen cuando vemos retinoblastoma, que sabemos que el único gen responsable es RB1. Y hablando de las distrofias, pues ustedes están muy familiarizados con qué estudios les han solicitado o cuáles son los que están de forma comercial, pues con más boom, ¿no? El que se hizo aquí en México, que estuvo patrocinado
fue un panel. Un panel de genes es un estudio que lo que hace es agrupar los genes más frecuentes relacionados con una enfermedad en específico. Así como hay paneles de genes relacionados con distrofias hereditarias de la retina, pues habrá para cualquier enfermedad con base genética, ¿no? Hay genes para hipoacusias, para cardiomiopatías, para discapacidad intelectual, para muchas enfermedades con base genética. ¿Cuál es la limitante de los paneles? La limitante es que estos se van a ir diseñando de acuerdo a, pues, a qué laboratorio los realice, ¿no? Si este estudio se solicita en un laboratorio estadounidense, alemán, español, pues van a diseñarlo obviamente con los genes que tienen mayor frecuencia en su población. Pero, por ejemplo, en México, pues hay algunos genes que tienen algo que le llamamos mutación fundadora o que son más prevalentes en nuestro medio. Entonces puede ser que ese gen no esté incluido en este estudio. Em, entonces, esta es la limitante. O también otra limitante es que pues se van a incluir los genes conocidos hasta la fecha, pero en genética afortunadamente cada vez hay más investigación y pues sí les digo que cada 6 meses, cada año se van descubriendo nuevos genes. Entonces, si resulta que ustedes hicieron un estudio hoy y en 6 meses encuentran un nuevo gen, pues evidentemente no va a estar incluido. Entonces, es una de las posibilidades de por qué el panel no fue informativo en este momento. Y después tenemos la secuenciación del exoma. El exoma, más adelante vamos a ver que hay dos tipos, el clínico y el completo. Y lo que hace ahí es analizar muchos genes en un mismo ensayo. Ujú. Y el estudio más extenso, hablando desde el punto de vista molecular, es la secuenciación del genoma completo. Em, Como su nombre lo indica, analiza toda la información genética en secuencias codificantes y no codificantes. Y muchas veces este estudio, el genoma, nos sirve para la identificación de nuevos genes, para poder en una población pues ver algún gen candidato en específico. Eso sobre todo se usa más en temas de investigación porque sí están ya disponibles de forma pues comercial, pero son pues muy costosos, ¿no? Hasta 2 o 3 veces más que el exoma. Y bueno, esta es una imagen de cómo se analiza o cómo fue que empezó toda la secuenciación desde el punto de vista molecular mediante una técnica que se llama secuenciación nucleotídica tipo Sanger. Esta imagen se llama electroferograma y el electroferograma no es otra cosa que ver cómo está escrita la información genética de un gen determinado mediante los nucleótidos. Entonces aquí en esta imagen se ve ejemplificada cómo cada uno de estos picos nos va a decir cómo está en determinado gen, ¿no? Por ejemplo, en el piquito rojo está la T de timina, en el pico negro la G de guanina, en el pico verde la A de adenina y en el pico C la C de citosina. Esto fue el principio realmente de todo. Antes, para poder estudiar un gen, imagínense cómo era de tardado, porque hay algunos genes que vamos a decir que pues son los capítulos de un libro, ¿no? Hay capítulos eh, bueno, hay libros con 800 capítulos, entonces cada secuencia Sanger nos permite analizar 800 pares de bases. Entonces, si ese libro tiene 8 millones, era un trabajo interminable realmente. Pero todo este trabajo tan exhaustivo, pues ya está, pues ahorita casi ya descartado, porque ahora lo que hacemos es secuenciación de siguiente o de nueva generación mediante los estudios que les comento. La diferencia de los paneles y el exoma es que en un solo ensayo, mediante pues el secuenciador, se analizan muchos genes de manera rapidísima, ¿no? Ahorita poder em, tener un panel o un exoma lo hacemos en 3 días. Lo difícil y lo que muchas veces pues ustedes han esperado, perdón, para tener su resultado de vuelta es el análisis. El análisis bioinformático sí que es muy tardado porque tiene que ser filtrado por diferentes términos. Por eso es bien importante lo que les decía, saber específicamente qué es lo que estamos buscando porque también va a impactar en cuanto al resultado que nosotros les demos.
Si decimos que es una distrofia conobastón, pues vamos a ir a estudiar los genes que están asociados a ella. Pero si es otra enfermedad que haya, pues puede ser que estamos viéndolo desde otro panorama. Entonces, ese es el reto de la secuenciación de siguiente generación. Aquí les muestro unos ejemplos de lo que les comentaba de los diferentes paneles. Por ejemplo, no es por hacerle publicidad a nadie, ni mucho menos, pero ustedes todos conocen Invite, que es un laboratorio estadounidense, que el panel de distrofias hereditarias de la retina es de 330 genes. Para ponerles un ejemplo muy claro, cuando empezó con su patrocinio, el panel era de 297 genes y en un lapso de 2 meses se nutrió a 330 genes. Entonces tampoco es de descartarse que las personas que se fueron en la primera ronda, por así decirlo, no hayan obtenido un resultado positivo porque estos 33 genes que añadieron después no estaban en este panel. Hay otro laboratorio que también es estadounidense que analiza 351 genes y este además analiza los genes que tienen el tipo de herencia mitocondrial. Entonces, pues, solamente estos dos ejemplos para que vean cómo, pues, incluso en el mismo país, ¿no? Puede haber una diferencia de 20 genes. Y es así como, pues, podemos ir haciendo comparación para que, pues, vean cómo va cambiando de población a población. Y lo que les comentaba del exoma, pues tenemos dos tipos principales. El exoma clínico lo que hace es estudiar los genes que al día de hoy ya tienen un cuadro clínico, un fenotipo conocido y que están contenidos en una base de datos que utilizamos los genetistas que se llama OMIM. Mientras que el exoma completo lo que hace es analizar todos los genes que se conocen al día de hoy y los que aún están por determinarse la función. El exoma completo, pues yo siempre se lo suelo recomendar porque tiene esta gran ventaja, ¿no? Si ustedes hacen un estudio hoy y, y no se encuentra una causa genética, lo que podemos hacer es un reanálisis de forma dirigida. Em, Algo importante y que siempre les digo a los pacientes, no por tener ni un panel negativo ni un exoma, no quiere decir que no sea una distrofia hereditaria de la retina, porque lo que manda es la clínica y los estudios oftalmológicos. Simplemente puede ocurrir por esto, porque hace falta mucho por conocer desde el punto de vista genético y puede ser que el gen todavía no haya sido descubierto, pero eh, sobre todo el exoma completo nos da esta ventaja de seguir analizando la información. Digamos que ya tenemos la biblioteca particular de una persona pues ya ahí extendida y simplemente vamos a buscar en los nuevos genes. Otra ventaja, si lo quieren ver así, ventaja o desventaja del exoma, es que podemos encontrar otra información que le llamamos hallazgos incidentales. Los hallazgos incidentales son genes que no tienen nada que ver con lo que estamos buscando, pero puede ser, pues cada quien sabrá si es útil o no. Nos puede dar información de enfermedades que podemos tener en edad adulta, como son algunos tipos de cáncer hereditario, problemas del metabolismo o si somos portadores de enfermedades recesivas. Y solamente para pues comentarles de qué es lo que hace tanto el panel como el exoma, lo que hace es analizar los exones, que son las regiones codificantes de cada uno de los genes. En esta gráfica se ve cómo están interrumpidos por estructuras que se llaman intrones, que si bien no son codificantes, son muy, muy importantes para que pueda haber una correcta traducción del exón que está después. Entonces, eso es importante, cada gen va a tener su número determinado de exones. Uno de los más grandes de las distrofias hereditarias de la retina es ABCA4, que tiene más de 70 exones. Entonces, imagínense lo laborioso que era antes ir analizando exón por exón. Y ya de forma más dirigida, ¿qué es lo que hace el estudio? Como les mostraba en la gráfica anterior, para nosotros poder decir que hay algún cambio en la información genética en un individuo, ¿qué hacemos? Tenemos una secuencia de referencia, esto gracias al proyecto Genoma Humano, que sabemos que es lo normal, ¿no? En cada gen eh, va a haber un orden en concreto de cada uno de los nucleótidos. Entonces, se pone la secuencia de referencia del genoma y se compara con la del paciente. Entonces, así se va letra por letra hasta encontrar un cambio en la información genética.
Y pues no es de extrañarse que obviamente todos, independientemente de la indicación la cual nos hagamos un estudio u otro, vamos a tener cambios que van a salir de lo que según esto es normal. Em, Ahorita les voy a comentar cómo es que se clasifican las variantes, ¿no? Y para poder saber que un estudio es pues realmente confiable, eh, la secuenciación de siguiente o de nueva generación lo que hace es que estas letras que les comento se lean mínimo 20 veces. Es algo a lo que le llamamos profundidad. Es el número de veces que se lee un estudio para que no haya cabida de error. Y además, saber qué tanto se cubre el porcentaje de información genética. Entonces, nosotros como genetistas, para poder decir que un estudio es confiable, tiene que estar cubierta más del 99% de la información genética. Y lo que les comentaba, que muchas veces también suele causar duda en cuanto ustedes ven un reporte, ¿no? Que por eso es bien importante que los reportes sean explicados por un médico genetista. Em, los cambios en la información genética antes se llamaban mutaciones, realmente eso ya no es correcto denominarlo así, sino variantes. Y las variantes, según el último artículo en American College of Medical Genetics de 2015, se pueden dividir en 5 grandes grupos. Las variantes benignas y probablemente benignas antes se denominaban polimorfismos. Eso se refiere a que están presentes en más del 1% de la población general y realmente estas pues no nos van a dar algún cuadro clínico en específico. Las variantes patogénicas y probablemente patogénicas, estas se van a clasificar así por varios criterios, pero uno de los más importantes es que esa variante en concreto esté muy descrita en otros pacientes en otras partes del mundo que compartan el mismo cuadro clínico de nuestro paciente o que per se el cambio en la información, en la información genética sea muy dañina, ¿no? Por ejemplo, que se pierdan 40 letras o todo el exón, pues, evidentemente va a tener un impacto sobre la función de ese gen. Y algo bien importante también que no es de extrañarse y en cada reporte siempre sale una variante de significado incierto. Eso eh, quiere decir que no tiene los criterios para clasificarse ni en benigna ni en patogénica, pero esta variante en específico, nuestro deber como genetistas es seguirla a lo largo del tiempo, ¿no? Idealmente las variantes se reclasifican cada 6 meses o al menos nosotros en las bases de datos lo que tenemos que hacer es eso, ir viendo si esta variante ya migró a benigna o a patogénica. O también, bien importante, para poderla reclasificar de una forma más rápida, lo que hacemos muchas veces es estudiar a mamá o papá. Porque, ¿qué pasa? Si tenemos una variante que tiene un paciente en un gen que tiene un tipo de herencia autosómica dominante y resulta que mamá o papá también la tienen y son sanos, pues prácticamente descartamos que esta variante esté condicionando este cuadro clínico. O las variantes de significado incierto cuando están en un tipo de herencia autosómica recesiva y las dos están denominadas así. Muchas veces, pues sí puede ser que sean las responsables de este cuadro clínico. Y lo que tenemos que hacer también en las de herencia autosómica recesiva es ver que se estén transmitiendo, nosotros llamamos trans, ¿no? En trans es que una se heredó de mamá y otra de papá. Cuando una variante con tipo de herencia autosómica recesiva está en cis, o sea que las dos la tiene mamá o papá, descartamos que sea la responsable. Ujú. O también las de significado incierto muchas veces están clasificadas así porque el paciente es el primero en todo el mundo que tiene ese cambio en esa posición del gen y no quiere decir que se descarte, ¿no? Entonces sí tenemos que ser bien cuidadosos con la interpretación de estos resultados. Lo que ya les comentaba, que entre paréntesis, que se puede dar después de un resultado negativo, eh, es un reanálisis de acuerdo a si el paciente, por ejemplo, en un momento dado lo valorábamos por un cuadro en específico, pero si resulta que en 6 meses ya tiene un nuevo fenotipo, añadimos eso nuevo. O pues también lo que les comentaba, un gen que no haya sido descrito previamente. Y lo ideal es realizarlo cada 6 meses. Y algo bien importante que pues a todos nosotros nos interesa es
porque es importante tener un estudio molecular. Es importante para el diagnóstico definitivo, porque como todos ustedes saben, hablando específicamente de las distrofias hereditarias de la retina, se pueden confundir muchísimo, sobre todo cuando están en etapas ya avanzadas. Por ejemplo, el fondo de ojo ya prácticamente es indistinguible si se trata de una distrofia macular o si es una retinosis pigmentaria típica o conobastón por el daño pues ya tan avanzado. Es importante también el estudio genético para un asesoramiento genético para los papás si es un pequeño, si quieren saber si se puede repetir en un futuro, o para el paciente que quiera tener descendencia. También para el diagnóstico prenatal e hiperimplantación, para las recomendaciones, porque como ustedes saben, por ejemplo, algunos genes pues se pueden ver, el gen ABCA4, sabemos que si un paciente tiene una variante en este gen y se ingiere vitamina A de forma exógena en vitaminas, pues puede ser contraproducente para la identificación de nuevos genes y para pues la terapia génica. ¿Ok? Entonces, lo que les comentaba del asesoramiento genético, ¿qué asesoramiento damos cuando tenemos a una familia que está afectada, un individuo con un tipo de herencia autosómica dominante? Si ese individuo tiene descendencia con una mujer que es sana, pues ahí el 50% de su descendencia, independientemente del género, va a tener la probabilidad de que estén afectados. En el tipo de herencia autosómica recesiva, los padres portadores tienen el 25% de probabilidad de tener un hijo enfermo, el 50% de probabilidad de que sean portadores como ellos dos y el 25% de que sea sano. Entonces es muy, muy importante tener el estudio molecular. En cuanto al tipo de herencia ligada al cromosoma X, una mujer portadora tiene, ahí se divide el riesgo por género. Entonces, tiene el 50% de probabilidad de tener un hijo varón afectado y el 50% de que su hijo varón sea sano. Y en cuanto a mujeres se refiere, el 50% de que las hijas sean portadoras o el 50% de que las hijas sean sanas. Entonces, pues para poder hablar ya con cifras y poderles explicar a los papás y a los pacientes su riesgo real, es imprescindible el estudio genético. Otra cuestión que pues creo que no es tampoco muy divulgada es el estudio genético prenatal. ¿Esto porque el estudio prenatal se puede hacer desde semanas muy tempranas del embarazo mediante la biopsia de vellosidades coreales entre la semana 10 y 14 del embarazo? Se toma una muestra pues, de lo que va de la placenta y se analiza si ese bebé tiene ese cambio en la información genética que ya sabe en la familia. Claro que pues tenemos que saber específicamente en qué gen y en qué posición del gen está el cambio en la información genética. Y más adelante en el embarazo se puede hacer otra eh, técnica que es la amniocentesis, que consiste en extraer líquido amniótico a partir de la semana 15 de embarazo. El líquido amniótico pues sí ya va a ser información real del bebé, que el líquido amniótico hay células de descamación de las uñas, del cabellito, de la orina del bebé, y pues también nos va a ayudar a saber si ese bebé tiene o no el cambio en la información genética que ya sabemos. Y algo bien importante que pues muchas personas dicen, bueno, ya en el embarazo ya es muy tarde, yo quiero saberlo antes, pues también existe esta opción, em, que por eso siempre les insisto a los que son muy jóvenes o que quieren planear un embarazo, pues con toda la responsabilidad, que tengan su estudio genético, porque ya se puede hacer el diagnóstico genético preimplantación, que de estos hay para cromosómicos y para monogénicos. En distrofias hereditarias de la retina lo que nos importa es lo monogénico. Entonces aquí lo que se hace es que se hace una fertilización in vitro, en laboratorio, se junta el óvulo y el espermatozoide, se deja que estas células que van a dar lugar al embrioncito se dividan del día 6, que es la etapa de blastocisto. Ahí se extrae pues unas celulitas y se analiza específicamente la variante de interés. Ahí pues vamos a poder analizar y decidir cuáles son los embriones que se quieren implantar. Entonces,
en ese sentido es muy importante contar con la variante conocida. Y pues algo que ha estado muy en boga últimamente es los ensayos clínicos, ¿no? Aquí les pongo em, lo que podemos buscar en clinical trials. Nosotros ponemos por enfermedad, ¿no? En este caso, pues puse amaurosis congénita de Leber, que hay 29 ensayos clínicos corriendo a lo largo este, del mundo, y sabemos que pues los tres genes más estudiados o para los que hay ya más avance, hablando específicamente de amaurosis congénita de Leber, RP65, BUSI2D y CEP290. Entonces, esta página de Clinical Trials, además de permitirnos saber los genes involucrados, también nos permite ver en qué parte del mundo, mediante un mapa, están corriendo los ensayos clínicos, ¿no? Pero pues esto, si no sabemos el estudio molecular, no vamos a tener forma de acceder a alguna terapia. Y pues creo que eso es todo. Muchas gracias, doctora Tania. La verdad que muy interesante su conferencia y sobre todo los avances que nos tienen en toda la atención y con la esperanza. Bueno, se Sí. encuentra entre nosotros. Dígame, doctora. No, gracias, Vita. Sí. Ok. Bueno, se encuentra entre nosotros desde España Andrés Mayor Lorenzo, que nos hará una pequeña intervención. Él es presidente de Acción Visión España, Retina Asturias, Acción Visión España y Retina Iberoamérica. Se encuentra entre nosotros. Bienvenido, Andrés. Hola, buenas noches, Vita. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias también a nuestro querido amigo Gerardo Rodríguez y Retinosis Pigmentaria y sus variantes México. Un saludo cariñoso desde aquí, desde España. Y sobre todo también un saludo para la doctora Tania Barragán, que me acaba de preceder y que como siempre es tan interesante y con la que aprendemos tanto. Gracias, Tania, porque es un lujo poder contar para los pacientes, contar con profesionales como tú, tan implicadas y sobre todo con esta facilidad que tienes tú de hacernos llegar la importancia de la genética, ¿no? En mi caso, yo soy afectado de retinosis pigmentaria. Como os decía, os hablo desde España. Y bueno, tengo el honor de representar en este momento también a Retina Iberoamérica, ¿no? Quiero hacer un poco de hincapié en la importancia de que los pacientes, las personas afectadas y nuestras familias, nos organicemos y demos voz a nuestras necesidades y a la realidad, a lo que supone tener una enfermedad hereditaria de la retina, una distrofia de la retina, para que poco a poco, unos con otros, podamos ser capaces de mover los recursos y hacer que estas patologías sean atendidas y sobre todo que lleguemos a disponer de tratamientos que al menos tanto paliativos como curativos de todas estas enfermedades, ¿no? Retina Iberoamérica ahora mismo reúne a grupos y a entidades de pacientes de 15 países, desde, por supuesto, México hasta Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, Bolivia, por supuesto, Brasil, y luego pues todo lo que tiene que ser Centroamérica con Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, bueno, y por supuesto en Europa, pues España y Portugal, ¿no? La idea es que demos voz a todas las personas, a todas las familias con distrofias de retina que utilizamos el español y el portugués como idioma para comunicarnos. No podemos olvidarnos también de la gente de Estados Unidos que utiliza este idioma y que en el futuro será un objetivo también para que
se incorporen a Retina Iberoamérica, además de todos los países que todavía nos quedan por delante. Ese es un gran trabajo. La idea fundamental es que todos juntos, cada uno en nuestro país y todos unidos en Retina Iberoamérica, seamos capaces de, bueno, de que nuestros países cumplan con los compromisos que tienen con los pacientes y las familias para que haya un buen diagnóstico, tanto clínico como genético, que hoy nos lo ha contado aquí la doctora Tena Barragán de la importancia del estudio genético también, y sobre todo que defendamos nuestros derechos, ¿eh? Desde hace ya muchos años, desde el 2003, existe la Declaración Universal de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y uno de nuestros derechos tiene que ver con el acceso al diagnóstico y al tratamiento cuando lo haya de nuestras patologías. Y en ese sentido, todos nuestros países han refrendado esta Declaración Universal de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y tenemos que ser capaces de exigir a nuestros gobiernos, a los sistemas nacionales de salud de cada uno de nuestros gobiernos, de nuestros países, para que cumplan con este mandato que es la Declaración Universal de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y permitan que accedamos a un buen diagnóstico y a un tratamiento cuando lo haya. Cuando hablamos de diagnóstico tenemos que pensar en un diagnóstico clínico, lo que nos ha contado todas las pruebas que la doctora Barragán nos han contado, de cuando vamos al oftalmólogo, de que nos miren la agudeza visual, el campo visual, que nos hagan el fondo de ojo, el electroretinograma, la coherencia, la OCT, bueno, todas las pruebas clínicas que correspondan. Por supuesto, tiene que haber primero un estudio a nivel del árbol genealógico. Tenemos que hacer nuestro árbol genealógico, no solo 3 generaciones, como dice la doctora Tena Barragán, incluso todas las que podamos, todas las que podamos. Ese es un trabajo que tenemos que hacer nosotros con nuestras familias. Tenemos que buscar nuestros pueblos de origen y ver en qué medida podemos acceder al primer afectado o a la causa de la patología en nuestra familia. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer nosotros y no lo tenemos que marcar. Tenemos que ser capaces de hacer un árbol genealógico lo más exhaustivo posible, donde recojamos todos nuestros familiares con las posibles patologías que nos den pista para encontrar el origen de nuestra distrofia hereditaria de retina, ¿no? Y por supuesto también tenemos que exigir y pedir, porque también es nuestro derecho a un buen diagnóstico, el estudio genético. El estudio genético porque estamos hablando de enfermedades que tienen una causa genética, ¿eh? Estamos hablando de enfermedades raras también, que la mayoría tienen un estudio genético, o sea, tienen un origen genético, y por eso hemos de exigir también que haya un buen estudio genético. La doctora Barragán lo ha dicho muy bien, muy claro. Cada vez hay más genes, se conocen más de 300, casi 400 genes que producen una enfermedad hereditaria de la retina. Y tenemos que ser capaces de que cuando nos hacen un estudio genético sea lo más amplio posible para que no quede fuera ninguno de esos genes, ¿eh? Se puede empezar por un panel, pero si se hace un exoma mejor, y si se hace un genoma, pues mejor todavía, ¿no? Evidentemente, claro, tenemos la dificultad de los costes. Esto sabemos que no es barato, ¿eh? Y los sistemas nacionales de salud de nuestros países pues no son precisamente sistemas que tienen mucha capacidad de realizar estas pruebas, pero tenemos que ser capaces, entre todas las asociaciones, entre todas las entidades que formamos parte de Retina Iberoamérica, hacer llegar a los gobiernos, a los decisores políticos, que tenemos derecho a un buen diagnóstico, tanto clínico como genético, y que es necesario que todas las familias con un diagnóstico o con una sospecha diagnóstica de una distrofia hereditaria de retina tienen derecho a que se le haga también un estudio genético. Porque además hay que tener una cosa muy clara, y es que ya tenemos una terapia para un gen, ¿eh? Aparte de muchísimos otros ensayos clínicos que están muy cerca de llegar al tratamiento para muchos genes, pero en concreto ya hay uno que ya tiene tratamiento a través de terapia génica. Para el gen RP65,
para neurosis congénita de Leber que nos comentaba antes la doctora Atenea Barragán. Y no puede ser que en nuestra familia haya alguien con este gen, con esta mutación, y que no pueda acceder al diagnóstico, ¿no? Y por supuesto al tratamiento. En España recientemente hacíamos un poco balance al nivel en marzo. A 1 de marzo había 23 personas, casi todo niñas, en edad pediátrica, 23 personas que ya han sido tratadas con la terapia génica para el gen RP65, y yo también quiero felicitaros porque en México también se ha incorporado recientemente con el primer paciente que también ha sido tratado con terapia génica, que están recuperando visión. Tenemos que darnos cuenta que este tratamiento de terapia génica para el gen RP65 está devolviendo visión a estos niños y a estas niñas, y que ese es el gran objetivo que tenemos todas las entidades, y por eso tenemos que luchar, y luchar duro y constante, sin desanimarnos. Y eso evidentemente requiere que tengamos, que nos apoyemos, que compartamos nuestras necesidades y nuestros recursos, cada uno desde nuestro país, desde nuestra ciudad, desde nuestro estado, desde nuestra escuela, trabajo. Tenemos que ser capaces de que allá donde haya una persona o una familia con una distrofia de retina, encuentre el suficiente apoyo y soporte que podamos darle para que tenga un buen diagnóstico y, si es posible, acceda al tratamiento, para que se cumplan nuestros derechos, para exigir que se cumpla la Declaración Universal de los Derechos con las personas con discapacidad, que todos los países del ámbito iberoamericano han firmado. Y, por supuesto, España y Portugal en este otro lado del mundo. Y en este sentido tenemos que seguir trabajando. Como decíamos, en México recientemente se ha tratado a la primera persona, pero también en Brasil, en Argentina, y por supuesto en España y en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Que es donde nos llevan más a la ventaja, ¿no? Y hablando de genética, pues yo quiero también felicitar y agradecer que personas y profesionales como la doctora Atenea Barragán, pues le den tanta importancia a este aspecto, al aspecto genético, y que seamos capaces de entender que esto es muy importante para nuestro futuro. Hasta ahora estábamos hablando siempre de distrofias hereditarias de retina, y hablábamos de retinosis pigmentaria, de amaurosis, de Stargardt, hablábamos de muchas patologías, pero la genética nos está demostrando que a nuestros fotorreceptores, a las células de la retina, le importa muy poco el nombre que le pongamos a la patología. Lo que sí importa es el gen. Entonces tendríamos que ser capaces de, junto con profesionales como la doctora Atenea Barragán, en cada uno de nuestros países, agrupar a las familias y a las personas por nuestros genes. Tenemos que aprender cuál es el gen que nos produce la patología. La doctora Atenea Barragán ha hablado de unos cuantos hoy. Tenemos que aprendérnoslos. El RP65, el CEP290, que hablaba ya de los GUCI, de la amaurosis congénita de Leber. Estos los tenemos que aprender porque son los que están ya en fase de tratamiento o muy cerca. Pero bueno, hay otros muchos como la BSA4, en el Stargardt, o todas las ciliopatías, el USH2A para el síndrome de Usher, en mi caso el CEP250, otra ciliopatía, y tenemos que ser capaces de que aprendamos lo que significa cada gen. Ella hablaba también antes de los alelos, es importante también todos estos temas, ¿no? Ahí nos queda mucho que aprender y mucho que compartir. Y uno de nuestros trabajos es que seamos capaces de guardar en nuestro poder, de tener todo un tesoro que tenemos y no sabemos aprovecharlo, y es todas las pruebas y todos los informes que desde niños nos han ido haciendo. Toda esa información tiene que estar en nuestro poder, muy bien guardada, muy bien clasificada, con todas las pruebas desde el momento en que nos han hecho el diagnóstico para poder acceder a los estudios
y a los ensayos clínicos, que son el paso previo para poder acceder luego al tratamiento y a la terapia. Y en este sentido yo creo que los pacientes, las familias, las asociaciones, Retina Iberoamérica lo tiene muy claro, tenemos que ir de la mano de profesionales como la doctora Tania Barragán y otros muchos en todo el ámbito iberoamericano, y por eso hemos hecho una alianza con el grupo panamericano de las distrofias hereditarias de la retina, el PANIR, por las siglas en inglés, del IRD, que son las enfermedades hereditarias de la retina en inglés, ¿no? Y ahí tenemos que juntar a profesionales de la oftalmología, de la biología, de la genética, de la óptica, de la optometría, profesionales que creen en nosotros, en los pacientes, que evidentemente dedican sus esfuerzos, su buen saber y su cariño, porque nos tratan con muchísimo cariño, para que en el ámbito iberoamericano seamos capaces de generar conocimiento, de generar investigación y de demostrar al mundo que también somos capaces de aportar soluciones, que no somos el problema de nada, sino somos parte de la solución. Los pacientes, las asociaciones, las familias y los profesionales tenemos que ser capaces de trabajar juntos, codo a codo, para que los gobiernos, los decisores políticos promuevan y fomenten la investigación biomédica en nuestros países y que seamos entre todos capaces de encontrar tratamientos paliativos y o curativos de todas las distrofias de retina. Yo simplemente agradeceros vuestra atención, un placer compartir con Tania, con la doctora Tania Barragán, cualquier cuestión que queráis preguntarnos y como siempre, pues a seguir trabajando duro y todos unidos para que nadie se sienta solo por una distrofia de retina en el ámbito iberoamericano, que es lo que nos toca a nosotros. Así que nada, simplemente gracias por vuestra atención. Gracias, Andrés. Bueno, ¿sí me Ok. escuchan? Sí, adelante. ¿Sí te escuchas bien, Muchas Gerardo? gracias. Bueno, agarro la palabra agradeciendo a la doctora Tania Barragán, a Andrés Mayor Lorenzo, presidente de Retina Iberoamérica. Doctora Tania, no me queda más que agradecerte. En verdad, estas palabras, esta exponencia, porque en realidad aprendí cosas muy buenas y nuevas aparte. Algunas cosas no sabemos constantemente y diariamente, estamos aprendiendo algo y no me queda otra palabra más que decirte que estás invitada a que sigamos trabajando en conjunto con Retinosis Pigmentaria y su variante en México, con Retina Iberoamérica, con Andrés Mayor Lorenzo, que ha dicho unas palabras muy, muy importantes, de que todos debemos de trabajar mano a mano para poder salir adelante y aprender entre todos lo que tenemos que aprender. No podemos estar solos y de hecho nadie no está solo. En cada país hay una asociación de pacientes que se está capacitando para poder llevar la capacitación y la enseñanza a otros países y a veces dentro de nuestros países también, y unir a los profesionales científicos eh, para poder actuar y trabajar dentro, no solamente, como lo dijo Andrés, dentro de la distrofia hereditaria de la retina, sino dentro de todas las condiciones que se encuentran como variantes de la cuestión ocular y nos pueden ayudar. Y en este caso, nosotros solicitamos la ayuda del área de la genética, del área de la oftalmología y de los grandes profesionales y científicos que pueden ayudarnos más y pues también nosotros aprendemos más. Enhorabuena, pues muchísimas gracias a todos por asistir con nosotros y seguimos adelante y avanzando para que Retinosis Pigmentaria en conjunto con Retina Iberoamérica y con los profesionales continuemos adelante. Muchísimas gracias por su atención
y por estar con nosotros. Bueno, gracias. Gerardo, Cerramos esta sesión en este momento.